Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias por hacer clic en este OnTaiken visual, que es una de las modalidades que estamos usando y que estamos tratando ahora de preguntarnos sobre cómo podemos pensar las prácticas esperanzadoras. Y bueno, ustedes saben, OnTaiken, que Tehuelche significa travesía y que nos ha dado la oportunidad de encontrarnos en las proximidades y la distancia con colectivos intelectuales y ahora estamos tratando de pedirle la opinión, de colaborar, de hacer una minga de ideas con alguna gente de nuestro espacio y de otros espacios también bastante diversos. Y en esa diversidad, tratar de responder este problema que tenemos, que es una problemática reconocida por todo el mundo, como trabajar, mirar, vivir, experimentar la esperanza o en los momentos que está viviendo el planeta. Hoy tenemos el gusto de estar con Victoria Der, ustedes la conocen, pero como hemos pensado una modalidad de la entrevista, ella misma se va a presentar, yo les quiero agradecer a Victoria su presencia, para nosotros siempre es un placer charlar con ella. Victoria. Muchísimas gracias a Adrián. Bueno, gracias por este espacio, por la invitación y sobre todo por toda la gente que se reúne para conversar sobre esto, en esta conversación en diferido. Mi nombre es Victoria Ders, yo soy investigadora adjunta del CONICET, parte del PESES, del Programa de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad del Instituto Gino Germani, dentro del cual coordino el grupo de estudios sobre cuerpos, sensibilidades y ambientes. Eh, en ese sentido, bueno, nuevamente agradezco a Adrián por el espacio y además doy clases en la facultad, en la carrera de Ciencia de Sociología de la UBA y doy clases en una maestría de la UNSAM. Bueno, sí, muchas gracias. También hace ya muchos años que trabaja cuerpo y emociones y que has tenido también un contacto con los procesos de acción colectiva y que, ¿no? Y que has visto muchas de estas cosas. Bueno, un poco la primera, este, digamos, la primera estación de este viaje sería tratar de analizar, de responder cuáles son los procesos, los elementos, las causas de una situación desesperanzadora, digamos, o de no aparición de la esperanza o de su borramiento, digamos, más o menos en eso estaríamos pensando y tratando de provocarte para que nos digas algo. Sí, me parece primero importantísimo pensar sobre esto, que es una propuesta que vos venís trayendo desde hace varios años y este año también con el libro sobre esperanza. Me parece muy interesante la propuesta, muy provocadora. Yo creo que una de las principales causas de desesperanza son las experiencias que nos quitan o que nos ponen en evidencia la falta de autonomía y la falta de impacto que tienen nuestros actos en la realidad. Ok. Como, como hay algo de la gran política, no me gusta hablar en términos binarios de micro-macro, pero bueno, hay algo de esa Mm, gran política que de golpe vemos que tal vez en lo micro hacemos muchos esfuerzos, ponemos mucha energía vital y de golpe suceden, no sé, falta de respuesta a nivel de la gran política o frente a un desastre, digamos, a una catástrofe natural, vemos que quienes deberían actuar no actúan. Y eso realmente desmoraliza, porque entonces hay algo de que se pone en evidencia que muchas de las decisiones somos tomados, digamos, no tomamos decisiones, sino que nos claro, deciden. claro. ¿Y a vos te parece que esta pérdida de autonomía tiene consecuencias, digamos, en términos de narrativas, de experienciales? ¿Cómo la estás viendo? Porque decía esto de la pérdida de autonomía que me parece interesante, y que si lo podés Sí, decir porque algo lo más. que yo veo, digo, por ejemplo, en mi trabajo, en asentamientos precarios o en Mm, barrios, mm, mm, donde mm. se ve, digamos, hoy en día, de la investigación que yo fui Claro, haciendo, ya hace 20 años casi, donde la gente, porque a veces, hago una nota al pie, pero a veces se habla de la esperanza en contra de la espera, ¿no? Como esa dupla. Y a veces después de 20 años vemos que la gente o los colectivos territoriales sobre todo sí activan, no están solo a la espera, hay un nivel de activación, pero eso no tiene resultados. ahí está. 15 años después, digamos, no estamos hablando de 1 o 2 Claro, años. claro. Generacionalmente.
ver que las generaciones que claro, vienen están claro, atravesando por las mismas cuestiones que tal vez creíamos saldadas. claro, Eh, en todas las claro. clases sociales, ¿no? Digamos, no es solamente en esta de las clases vulneradas o como o las clases pobres. También en la falta de autonomía que sentimos, no sé, todo este año, la sensación de, bueno, la lucha por la universidad pública, por ejemplo, que es un espacio que Mm, ocupamos, mm, y ver que mm, estamos todo el tiempo retrocediendo, teniendo que estar como tironeando mm, porque cierran un espacio y mm, cierran otro espacio. mm. Eh, ¿Y esa vos, sensación de falta de autonomía. claro, la lógica, digamos, esto está asociado también a algo que dijiste un poquito y que a nosotros queremos saber, que lo hemos planteado como un segundo eje de estas entrevistas, es cuáles son las causas, los motivos de estas desesperanzas, digamos, de esta no realización digamos, de promesas, de esta cosa de seguir igual, ¿no? Esto que vos también has traído, pero digo, ¿cómo dirías vos? Bueno, mira, yo tengo acá una, dos, tres, no sé. Estos son los factores que me parece que influyen para que estemos así, la gente esté así, ¿no? Porque en ese sentido estaría bueno tratar de pensarlo colectivamente. Sí, y eh, creo que va como en diálogo con lo que también con lo que da esperanza en el sentido de la desesperanza de ver esto que te comentaba, como, por ejemplo, retrocesos o temas que parecían que se había ganado un poco de terreno y ver que tal vez se retiran. Por ejemplo, Mm. estábamos trabajando en el barrio 31 o en Inflamable, en la zona de Avellaneda, donde que son Ajá. espacios, no sé si quienes no sepan, sean de acá de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, son barrios que ya tienen muchos años, que venían como con cierta sensación con una lucha permanente por el avance de la urbanización, de los servicios, ese tipo de cosas, eh, y la desesperanza de tener que ver que o que las cosas no se logran o que lo poco que se logra se frena o fracasa o se ve como obturado. Y la desesperanza de que todo depende de eso, mucha lucha, con mucha persistencia, ¿no? O sea Eh, perdón, dale. no, no, que me parece que en consonancia con eso, en relación con lo que te decía de lo micro y lo macro, la gente se va Eso, como replegando, como bueno, llegar a poder hacer lo que tengo más cerca, que mi hijo vaya a la escuela, que mi hijo le salga la vacante, que en el barrio pongan falta en la calle, hasta ahí llega. claro, claro, claro. Entonces Sí, hay eso es lo que como... estaba te estaba por subrayar de lo que habías dicho. mm, Digamos, a- convergen, digamos, factores, procesos de carácter colectivo, personal e institucional, digamos, pero también tienen que ver con esta idea de, bueno, voy a decir, la gente no se queda esperando porque no tiene otra tampoco. No, porque si no se no se puede. mueve, no come, o si no se mueve, no, o sea, Claro, y es eso, digamos que un poco para decirlo de una manera que vos lo insinuaste al comienzo, como que la esperanza está en manos de la gente, ¿no? En el sentido de que eso es lo que hace la gente. Todos los días esperanza a la gente, ¿no? Eso. Claro, yo siento que es una esperanza en presente, no es una esperanza, a veces la esperanza la ponemos como hacia adelante y como vos bien decís en el libro, es una esperanza que en realidad es una presentificación del poder hacer algo hoy. Claro, Eh, aunque, claro. aunque sea para mis hijos o digamos como que aunque el argumento sea para un futuro, pero en realidad para poder comer hoy, para poder, Mm, no sé, teníamos otra experiencia con una cooperativa de recuperadoras urbanas que en paralelo que contaban los avances, porque son de las cartoneras del 2001 que ahora tienen una cooperativa mm, 20 años después, contaban todo lo que pudieron hacer y en paralelo de ese supuesto éxito contaban como hoy en día igual, aún formalizadas, las persiguen con los carros, tienen una condición laboral que es completamente precaria, no es claro, una, claro. una, un real logro. Entonces es como todo el tiempo ese tironeo que yo siento que es realmente atraviesa las clases sociales, con muchas diferencias, pero yo siento que eso Cuando, también cuando decís, cuando decís eso, atraviesa las clases sociales, estás pensando en que, en que, digamos, cuando dialogo con colegas, con personas, yo también tengo mucho contacto con gente de las prácticas artísticas o de disciplinas que, no sé, gente que da clases, que vive dar clases de yoga, de danza.
y que viven realmente al día. Claro. Hoy en día viven muy al día, digamos. No sé si alguien Mm, alquila y tiene que cubrir un alquiler de su casa y un alquiler de un lugar para trabajar, es literalmente que está contando claro. para llegar a fin de mes. Y entonces hay una esperanza, como decías recién vos, que sostiene, porque bueno, hay esperanza en los proyectos, hay esperanza en los proyectos colectivos, en que algo siga vivo, pero muy costoso, o sea, con mucho Mm. costo. Bueno, es el tercer eje de la entrevista que más o menos hemos pensado, que es decir, bueno, ¿cuáles son los sujetos, los procesos, las organizaciones, los colectivos, qué pasa con eso? Que esperanzadores, digamos, ¿no? Porque esta mañana hablábamos en otra entrevista de esto, bueno, se cumplen de tantos años del zapatismo, ¿no? Y bueno, que se le podría aplicar algo de lo que vos estás diciendo, muchos años luchando, ¿no? Y bueno, ahí todavía de pie, pero bueno, luchando, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo lo ves a eso? ¿En qué dirías, qué señalarías? Sí, yo creo que hubo algo, no sé si fue efecto de la pandemia, a mí me parece que nos faltó bastante análisis del después, digamos, de lo que pasó ahí, pero yo veo que con la pandemia hubo una conciencia de lo territorial, como de lo más próximo, esta idea de, bueno, los 5 contactos, digamos, esa idea de los Perfecto, próximos. Yo creo que quedó algo de eso, que si bien también, de nuevo, te digo que es esperanza y al mismo tiempo veo cómo abrís el diario y la mayor pandemia es la salud mental y la lejanía, la soledad, gente que se relaciona con la IA más que con gente, pero yo creo mm, mm, que hubo una conciencia de la importancia de lo próximo, de lo local, de lo territorial, y algo de eso creo que opera como esperanzador, porque son pequeños logros, pequeñas cosas que se pueden lograr en una escala muy pequeña, muy chica. claro, Eh, es un tema claro. de escalas, aunque ahora la comunicación nos hace ver, no sé, movilizaciones en todo el mundo. Digo, veíamos lo de Belén la semana pasada con la COP30, ¿no? De la Conferencia de las Mm, Partes, cuestión ambiental. mm, Uno le da esperanza ver que las comunidades del Amazonas entran en ese recinto de los gobernantes y se imponen, por ejemplo. Pero la mm, esperanza más vivida en lo micropolítico, de ver qué le pasa al próximo, me parece que eso tiene más poder de esperanzador claro, claro. eh, que la Y ahí gran hay como narrativa. sí, y ahí hay una cosa también que quería preguntarte. Eh, Vos que estás cerca del ecofeminismo, ¿no? ¿Cómo ves ahí, digamos, las puertas que se abren, cómo es el futuro desde esa perspectiva y cómo lo pensás? Yo creo que va muy en sintonía con lo que hablábamos recién hay como cierta toma de conciencia. Conciencia no es una palabra que sea muy adecuada, pero Mm, como darse cuenta eh, no sé, de la potencia de lo que sí hay en común en esos movimientos. O sea, que tal vez no ajá, somos 500 personas, somos 20, pero estos ajá, 20 tenemos un mm, objetivo claro, próximo y dura. No sé, una huerta orgánica en el barrio Rodrigo Bueno. Bueno, es un movimiento ecofeminista que toma conciencia de que eso es a donde puede llegar y a la vez eso eh, eh, habla mucho de una esperanza, de un poder político. No es la gran política. Me parece que a veces siento que tenemos como cierta frustración, los sociólogos, de no poder hablar de una revolución o de grandes números, pero yo sí veo cierta esperanza en eso de logramos que en esta cuadra no nos saquen la feria, logramos que en esta cuadra nos dejen poner la huerta del barrio. Eh, Logramos que en el barrio no avance el código de planeamiento urbano para que construyan torres. Esa escala siento que tiene un sí, poco más no sé a futuro, pero es lo que me parece ver. Y en el claro, ecofeminismo creo digamos, creo que también. Por lo menos también hay un fenómeno que todavía no termino o sea, estuve viendo, no termino de poder explicar mucho, pero se le volvió a dar también mucho valor a, a la militancia
al bienestar de la militancia, digamos. Hay algo de que antes era una militancia sacrificial, algo bueno, doy mi vida por esto, y ahora es también una noción del cuidado. En los colectivos ecofeministas circula mucho, primero hay que cuidarse entre sí para poder Claro. generar un cambio político, digamos. Hay más Y, noción y- y- de eso, de que- de la necesidad de no colapsar, porque el colapso está al lado, el colapso mental, el claro. colapso está cerca. Mm, claro. Claro, tal vez incluso en muchas oportunidades se discute también o se trasluce el tema de dejarse de pensar como militante y no como y más como aproximante, ¿no? Tal Digo, cual, sí. esta es una idea, una idea que se podría, ¿no? Porque digo, esto del militante te lleva a la lógica de la confrontación, digo, por sabemos qué significa, digamos, lo que estoy tratando de hacer una metáfora de tu propia metáfora, ¿no? Digamos, entonces medio como que ahí me parece interesante lo que marcas. Bueno, mira, chicas, ¿por qué no nos cuidamos primero y después vamos a ver cómo hacemos para estar juntas? Juntas nos cuidamos, digamos, una cosa así, ¿no? Sí, y noción de lo que, digamos, como de lo costoso que es poner el cuerpo, estar ahí. Digo, antes había también, Claro. tal vez funcionaba, ¿no? En otra década, en otras décadas, algo más de un super yo, por decirlo de una manera muy simple, Sí, sí, pero sí, sí. de tener que estar ahí, no sé, reuniones de 1000 horas, en todas las reuniones, como que ahora es hasta donde vos podés, porque Ajá, sabemos que no te da el cuero para aparte tener que trabajar, aparte tener que cuidar en tu casa o lo que sea. claro. Eh, y yo creo que cuando esos proyectos, esos grupos, creo que hay algo de que se reactualiza la esperanza, puede parecer paradójico, lo estoy pensando acá con vos, pero siento que Sí. algo de eso que es tan costoso se reactualiza cuando hay grandes movilizaciones. Como que de golpe es, Mm, bueno, no éramos tan poquitos. claro, Pero en el día a día no claro, hay búsqueda de ser número. claro. Eh, Sí. pero bueno, ¿De qué? ¿De ser número para qué? claro, Sería sí. Sí, hay primero como que siento que hay una esperanza en poder hacer algo. No Mm, importa si somos 5, hacemos algo, podemos activar. Con todo esto en contra, claro. podemos activar algo. Y bueno, yo me parece que en estas grandes movilizaciones que hubo, eso es como eh, siento que hay toda una revalorización del volver al cara a cara, volver digamos, Claro, 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 a claro. esa fuerza que da juntarse. Pero bueno, no, me interesaría un montón ver qué dice un veinteañero de esto, o sea, qué dice una generación, digamos, qué dice alguien de Porque, ¿qué 20 años. intuís vos? ¿Qué intuís vos? Porque yo siento, digo, estoy mucho, no por mi investigación, sino por mi rol de madre, estoy mucho con el tema de la digitalidad, la crianza digital, las adolescencias, todo ese tema me Sí, preocupa. Entonces estuve yendo a charlas, mucho de especialistas de esto, que dicen que los propios jóvenes dicen, o sea, se ven adictos a las redes, se ven solos y adictos sí, a la... claro. es como- Sí, Entonces hay sí, algo sí. de que no sé dónde ven la esperanza a ellos, eso digo, estas preguntas, ¿cómo las Ah, respondería alguien de 25? claro, claro. Sí, sí, esa es otra cosa que también yo vengo insistiendo, digamos, que estaría bueno pensarlo entre todos, que es dejemos de pescar en peceras, ¿viste? Que es, Mm, bueno, repetirnos dentro de las cosas que nosotros ya sabemos cómo van a salir, ¿no? Porque, bueno, mm, hay otros ríos, hay otros peces, ¿no? mm. Y eso, claro, esto que vos decís, yo te lo repregunté, porque esto no significa que esos chicos no tengan esperanza, ¿no? No, no, me No, no, intriga. ya sé que, claro, es cuáles son las esperanzas, ¿no? Entonces, porque uno, digamos, hubiera dicho sin duda hace 20 o tal vez 10 años atrás, es eso, socialismo, sociedad sin clase o comunitarismo radical o qué sé yo, pero es para uno. Tal vez ellos ni siquiera tienen digamos, la sensibilidad de qué significa eso. No te digo los contenidos teóricos, la sensibilidad para decir, bueno, ¿qué implicaría hacer eso? ¿No? Así que vos dije, bueno, ahí con estos próximos que ya son, ¿no? Son, que pasa otra cosa, ¿no? Que son grandes, ¿no? Porque ya están grandes. Entonces me digo que ahí hay una cosa bien interesante de preguntarse qué le pasa a los otros con la esperanza, ¿no? A las próximas generaciones, que son, en Sí, todo caso, sí, claro.
yo siento como una especie de vacío, porque también es un significante que está muy rellenado, ¿viste? Como que la juventud, como que hay algo de ahí de insistir, y yo no sé qué pasa en una conversación, digamos, como yo tengo bastante, o sea, tengo contacto con gente joven, más por el arte, por ese, digamos, Sí, y sí, sí, me interesaría ver, bueno, cuáles son qué esperanzas, digamos, qué son, porque yo siento de nuevo que tiene claro. mucho peso lo, lo, lo que se puede llegar a lograr acá próximo, hoy, acá, logré, no sé, ¿entendés? Conseguir un alquiler o ¿viste? Un trabajo o mismo cuando hacíamos unas entrevistas en esta cooperativa de recuperadoras urbanas, son todas mujeres, que la presidenta de la cooperativa es una cartonera del 2001 que ahora es presidenta de la cooperativa. Y Mm, lo que más contaban es mi hija ahora está estudiando, o sea, mi hija que venía conmigo en el carro, ahora está estudiando enfermería. Eso era, no había algo, digo, tenía mucho peso eso, y no sé si había grandes objetivos sociales, digamos, algo como más claro, claro. de, Bueno, de- en esto podríamos ahí con tu propia, esta última afirmación, de decir, bueno, mirá, la esperanza es hoy, ¿no? La esperanza es, es esto que estamos viviendo y que podemos hacer para que el otro esté mejor, ¿no? Y ahí me Yo parece que siento, se abre una linda discusión sobre qué significaría eso. Está bueno. sí, el cuidado, algo que suena también muy trillado, pero yo siento que realmente es, me cuidan mis amigas, la importancia de eso de la familia, como eso, esa noción de los vínculos, lo que me sostiene, todo el Claro, tiempo el vincular próximo, que no es claro, solo la claro, claro. familia o... Pero bueno, Familias, amigos próximos, claro. y el que Eso es lindo. realmente eso, te ayuda a estar, digamos, te saca de malestar, digamos, hay como mucha Claro. angustia también, pero Es es algo esto, tener pendiente. esperanza de salir del malestar, ¿no? Claro, yo creo que, claro, sería tener esperanza, no es tener un gran proyecto rarísimo, Mm, mm. lejano, de gran cambio, sino es pasarla menos mal. Eh, un Claro. poco que es ahora, pero porque aparte yo creo que tiene mucho que ver con el disfrute, digo, de nuevo, nuestra generación también tiene más super yo, más culpa de Mm, pasarla bien. Creo que ahora el pasarlo bien está bastante adelante, digamos, está claro, como en primer plano, tengo que pasarla bien, porque sé que en una casa claro. no ni me voy a comprar, un trabajo estable, ni idea, Mm, la tengo que ir pasando bien mientras pueda. claro. Pero digo, eso Bueno, no lo veo como, sí, sí. como de menor jerarquía, ¿eh? O sea, Sí, sí, ya sé lo que está diciendo, sí. Se entiende, va. Se entiende lo que hace. Bueno, te agradezco, te agradecemos, te agradezco mucho, Vicky, por tu tiempo, porque sé que estás ahí en medio de tu trabajo, y te agradecemos también la interesante participación. Seguramente que con los otros colegas vamos a ir formando este Ontaiken que va a, creo yo, a quedar bastante bien. Así que muchísimas gracias, te deseo paz y salud, cuídate mucho. gracias a ti.